Ahí. Bueno, arrancamos entonces, así podemos terminar lo más rápido posible y cada uno sigue con su rutina. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con el resto de grupos de antibióticos que resta por finalizar de dar. Ya vieron generalidades de antibióticos, vieron penicilinas y ahora viene el otro grupo de antibióticos que también es importante que los conozcan, pero siempre van a ser la segunda línea de uso. Siempre en nuestra profesión, como ya sabrán, el, el indicado en primera instancia siempre va a ser la amoxicilina. Así que bueno, estos son simplemente los que van a ayudar en caso que no funcione el tratamiento de amoxi o algunos, por ejemplo, van a simplemente recetarse en combinación a la amoxicilina. Así que bueno. Entonces tenemos dentro de estos antibióticos, por ejemplo, macrólidos, y para adentrarnos en estos tipos de antibióticos tenemos que saber que actúan en diferentes sitios en relación a las penicilinas, por ejemplo, en la síntesis de proteína, por ejemplo, los inhibidores del 50S. También que ahí tenemos los macrólidos, las licosamidas, el cloranfenicol, también inhibidores, pero de la otra partecita del ribosoma bacteriano, sería la 30S, las tetraciclinas, los aminoglucósidos. También algunos antibióticos que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico, como ser las sulfamidas, y que actúan en la síntesis de ADN, como las quinolonas o los nitroimidazoles, como el metronidazol. Los macrólidos, por lo general, se consideran que son antibióticos bacteriostáticos, pero pueden ser bactericidas a dosis mayores o al tipo de bacteria también tiene que ver, está relacionado al tipo de bacteria, al tamaño del inóculo o a la fase de crecimiento. En general, en que esta bacteria se encuentre, en qué fase se encuentra esa bacteria en ese momento, también tiene que ver su acción. Acá tengo un videíto. Bueno, acá hay algunos macrólidos conocidos, como ser la eritromicina, la claritromicina, la citromicina y la espiramicina. Los más conocidos por ustedes serán, por lo menos los habrán escuchado nombrar, la eritromicina y la citromicina. ¿Sí? A ver. Hay unos videitos, a ver si se activan y lo pueden ver, simplemente para que se pueda entender más o menos cómo actúa un ribosoma bacteriano, copia el ADN bacteriano, el ribosoma, ahí se va el ARN mensajero, viene a otro ribosoma y transcribe de alguna manera, ahí ya terminó, vamos al otro. Ahí transcribe ese ARN mensajero y va a producir las proteínas. En ese caso es donde actuaría, ese sería el sitio de unión de acción del metronidazol. Entonces, lo que provocaría es que se unan de forma irreversible en un sitio de la subunidad 50 de ese ribosoma bacteriano, con lo que va a inhibir los pasos de la traslocación de la síntesis de proteína. También puede interferir con otros pasos como la transpeptidación, que eso ya sería que se formen algunas partes de la pared bacteriana, ¿sí? ¿Sobre qué bacterias van a actuar este grupo?
de antibióticos sobre bacterias gram positivas, como ser neumococos, estreptococos, bacterias gram negativas, como neiserias, bicobacterias, micoplasma, Pneumoniae, también alguna especie de clamidia, Treponema pallidum y algunas especies de Campylobacter también. Lo que sí es importante de saber es que este grupo bacteriano tiene una débil acción sobre bacterias anaerobias, ¿sí? Con respecto a la farmacocinética, empezaremos hablando de la eritromicina. La base de la misma se destruye por el ácido gástrico, con lo que se administra ya sean tabletas con cubierta entérica o formas esterificadas del antibiótico, ¿sí? Todas estas tienen una absorción oral adecuada, pero los alimentos pueden interferir en su absorción. Su semivida sérica es de 1 hora y media a 5 aproximadamente en pacientes con anuria, por ejemplo, hay que tener en cuenta eso. Se distribuyen bien en todos los líquidos corporales, excepto el líquido cefalorraquídeo. Es uno de los pocos antibióticos que se difunden al líquido prostático, por ejemplo, y también se acumulan en los macrófagos. Se concentran en hígado e inhibe la enzima del citocromo P450 y se excreta por bilis, heces y por menor porcentaje en la orina. Vayan recordando esto porque vamos a ir comparando con respecto, ahí está lo que estaba diciendo, y con respecto a, por ejemplo, los otros antibióticos, que es lo que más usamos nosotros, la citromicina, por ejemplo, uno de los grupos de, de este grupo antibiótico. La claritromicina es estable en ácido gástrico, se absorbe con facilidad, los alimentos pueden aumentar su absorción, se concentran en el hígado, se distribuyen ampliamente en los tejidos, se metaboliza por vía hepática y el fármaco activo y sus metabolitos se excretan sobre todo en la orina. La dosificación de este fármaco debe ajustarse cuando los pacientes tengan problemas renales. Después encontramos la acitromicina. Esta es estable en ácido gástrico, se absorbe con facilidad. Los alimentos interfieren con su absorción, se concentra en el hígado, se distribuye ampliamente en los tejidos. También se concentran en neutrófilos, macrófagos y fibroblastos y las concentraciones séricas son bajas. Tiene mayor volumen de distribución y también se concentra de forma primaria y se excreta en la bilis como un fármaco activo, ¿sí? Su semivida sérica es de 2 a 4 días. Ahí tengo bien recalcado los días para que vean la gran diferencia con respecto a la eritromicina después. Tiene escasa importancia en el metabolismo hepático. Penetra también muy bien a los tejidos intracelular y tisulares. Este grupo antibiótico es importantísimo de recalcar este grupo antibiótico de los macrófagos, de los macrólidos, por ejemplo, que se distribuyen y alcanzan buenas concentraciones en la mayoría de los tejidos y las células fagocíticas, como habíamos nombrado hoy en la acitromicina, ¿sí? También podemos siempre encontrar las reacciones adversas, entre las más comunes son las gastrointestinales. Frente también un efecto adverso muy común frente a los macrólidos que pueden conducir a un cumplimiento deficiente por parte del paciente, en particular con la eritromicina. Los macrólidos parecen tolerarse menos. El alargamiento también altera el alargamiento del intervalo QT, generan hepatotoxicidad e hipersensibilidad. Y son estos las reacciones más relevantes del grupo de macrólidos, ¿sí? A tener en cuenta.
Estos fármacos son los sustitutos más adecuados en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos que ya dieron la semana pasada. También neumonía adquirida en la comunidad y como alternativa a tetraciclinas en infecciones uretrales, endocervical o rectal, ¿sí? Eso es importante saber. También este grupo antibiótico va a potenciar los efectos de la carbamazepina, corticosteroides, ciclosporina, digoxina, warfarina. Eso para tener en cuenta este, con respecto a las interacciones con estos diversos fármacos, ¿sí? De ahí, hoy hablamos de la posología o mejor dicho, la concentración, la semivida de la citromicina. Y aquí les cuento más o menos la posología para que ustedes vean las diferencias entre la eritro y la citromicina. Como observarán, la eritromicina se da una concentración de 250 miligramos cada 6 horas por vía oral, 1000 miligramos cada 8 horas por vía oral durante 7 días, ¿sí? Y después la citromicina, que tiene una vida media más larga, 500 miligramos cada 24 horas por vía oral, ¿sí? Esto se puede dar durante 3 o 5 días, va a depender del tratamiento que necesite el paciente y el espectro bacteriano que estén ustedes por atacar, ¿sí? Después tenemos otro grupo que son las lincosamidas. Estos son un grupo de antibióticos con efectos bacteriostáticos, pudiendo ser bactericida. Inhiben generalmente la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50 es el ribosoma. Dentro de este grupo, la más conocida es la clindamicina, que habrán escuchado, que generalmente se utiliza en alérgicos a la penicilina, en sustituto, perdón, alérgicos de la penicilina, de la moxi en este caso. Su espectro bacteriano está dirigido a bacterias anaerobias específicamente, gram positiva o negativa, estafilococos, neumococos, estreptococos piógenes, estafilococos, perdón, piógenes, y no son sensibles a las bacterias aerobias gram No, negativas. sí, ¿Sí? ¿Alguna consulta? no sé qué es, man. ¿Podrían, por favor, cerrar los micrófonos? Le agradecería si no se confunde. Espero que me chupe el pingo, boludo. Estás loco. Yulán, Pablo, ¿puede por favor cerrar su micrófono? Bueno, parece que no puede. Aguárdenme, chicos, porque no veo nada. Ya le aviso, profe. Avísale, por favor. Ay, sí, ya le silencio. Lo que pasa es que no puedo ver nada del Zoom, como estoy compartiendo. Alguien que le avise, pero parece que ya cerró, ¿eh? Gracias, muy Ya le amable. aviso, profe, ya cerró ya. Gracias, muy amable al que le avisó. Bueno, seguimos. Este, estábamos como en el espectro bacteriano, ¿sí? La clindamicina también puede administrarse por vía oral. A ver si esto tengo acá. Sí, bueno. En realidad la clindamicina, hablando un poco de la farmacocinética, puede administrarse por vía oral, también por vía intramuscular o intravenosa. Su absorción por vía oral es en un 90%, que es muy bueno, es rápida y completa, y alcanza niveles plasmáticos efectivos en aproximadamente 1 hora. Su semivida sérica son de 2 a 3 horas. Se distribuye ampliamente en los tejidos, incluyendo el hueso, lo que nos facilita a nosotros la utilización en odontología en las infecciones, sobre todo que alteren este tejido, ¿sí? En infecciones odontógenas. Es metabolizada en hígado y principalmente se convierte en metabolitos inactivos, ¿sí? Con respecto a la excreción, ocurre principalmente en orina y heces. El resto del fármaco
porque solo en un 10% se excreta por orina y heces, y el resto del fármaco se elimina como metabolitos inactivos, ¿sí? Y un poco congestionada. Bueno, las reacciones adversas más graves de este medicamento, como verán ahí, es la colitis pseudomembranosa, asociado a la proliferación de la bacteria Clostridium difficile. Los síntomas que dan este tipo de patologías, o esta bacteria más bien, incluyen diarrea severa, fiebres y dolor abdominal. Debe interrumpirse el tratamiento en caso de que presente esta sintomatología inmediatamente, ¿sí? Pueden aparecer algunas reacciones de hipersensibilidad, urticaria, y en casos raros de algunos pacientes, anafilaxia, ¿sí? También pueden generar hepatotoxicidad, aunque rara vez se ha reportado aumento de enzimas hepáticas, interacciones medicamentosas, que pueden potenciar el efecto neuromuscular de los bloqueadores musculares, por ejemplo, y reducen la eficacia de los anticonceptivos orales. Cuidado con eso, ¿sí? Bueno, y algunas indicaciones terapéuticas, siempre, por supuesto, en perdón, en infecciones por anaerobios y también en pacientes que sean alérgicos, como les dije hoy, a los betalactámicos. Su posología va entre 150 miligramos a 1200 miligramos cada 6 u 8 horas, dependiendo de la gravedad de infección y durante 7 días, ¿sí? Bueno. Seguimos con las tetraciclinas. Estos son antibióticos de amplio espectro, con un efecto bacteriostático efectivo contra una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias gram positivas y negativas, protozoarios, espiroquetas, micobacterias y especies atípicas. No se escucha el audio, Doc. Como les decía, se está cortando internet. ¿Me Ahí sí, ahí se escuchan? escucha. Ahí Ah, sí, ahí ah, sí. perdón porque va y viene. Ahora me doy cuenta que está inestable mi conexión, disculpen. No, Doc, está bien. Eh, bueno, estaba hablándoles del espectro bacteriano de las tetraciclinas. Me fui un poquito. Sí. Entonces, ¿cómo entran al organismo? Por difusión pasiva, a través de un mecanismo dependiente de energía, ¿sí? Em, Y de ahí se van a unir a proteínas exclusivas de la membrana citoplasmática y se van al interior mediante ese sistema de las bacterias, ¿sí? Se concentran de forma intracelular, ¿sí? En los microorganismos susceptibles, como les nombré antes, y estos fármacos también se unen de manera reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, con lo que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas, al igual que los que habíamos hablado antes de los otros grupos bacterianos, ¿sí? Este, mm, Dentro de las tetraciclinas podemos encontrar a las tetraciclinas, minociclina, doxiciclina, ¿sí? Estas son las más comunes. Por lo menos si lo leerán en los libros como para uso ontológico. Siguiendo con la farmacocinética, estos fármacos se absorben de manera adecuada después de su ingestión oral, no tiene ningún inconveniente. La administración con productos lácteos u otras sustancias que contienen cationes divalentes o trivalentes, por ejemplo, los antiácidos de magnesio, calcio y aluminio, o suplementos de hierro también. Esto va a disminuir la absorción de este fármaco.
debido a la formación de quelatos no absorbibles. La doxiciclina y la minociclina están disponibles como preparaciones orales e intravenosas. Las tetraciclinas en general se concentran bien en bilis, hígado, riñones, líquido gingival, también en la piel, ¿sí? Además, se unen a tejidos que presentan calcificación, como por ejemplo los dientes y los huesos, ¿sí? O a tumores que tienen un contenido elevado de calcio. Este, la penetración a la mayoría de los líquidos corporales es adecuada. La minociclina y la doxiciclina logran concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo. La minociclina también alcanza concentraciones elevadas en saliva y lágrimas, lo que lo hace útil para erradicar el estado de portador meningocócico, ¿sí? En enfermedades producidas por esa bacteria. Todas las tetraciclinas cruzan la barrera placentaria y se concentran en los huesos en la dentición, por ejemplo, de fetales, ¿sí? La tetraciclina tiene una semivida sérica de 6 horas. Ay, perdón. La doxiciclina y la minociclina de 16 a 18 horas, ¿sí? Eso es importante que sepan. La tetraciclina se elimina de forma primaria, sin cambio en la orina, en tanto la minociclina y la doxiciclina. em, La minociclina por metabolismo hepático, perdón, y se elimina en menor grado a través de los riñones. La doxiciclina se prefiere más en pacientes con disfunción renal, por ejemplo, porque se elimina a través de bilis y en las heces. Eso es un punto a tener en cuenta. Las reacciones adversas más frecuentes y son frecuentes y graves, son más frecuentes y graves y están contraindicadas en mujeres embarazadas y niños de menores de 8 años por lo antes descrito, ¿sí? Em, Entre las reacciones más frecuentes que se describen en la bibliografía suelen ocurrir molestias epigástricas. Pueden también tener estas molestias epigástricas ser el resultado de una irritación de la mucosa gástrica. También pueden generar una esofagitis que puede minimizarse mediante la coadministración con alimentos, por ejemplo, y sobre todo que no sean alimentos lácteos o líquidos, también pueden ser, y se pueden usar cápsulas en lugar de tabletas. Es importante tomar las tetraciclinas con el estómago vacío. Puede tener efectos sobre tejidos calcificados como los huesos y en la dentición primaria, por ejemplo, también. Ello ocurre durante el proceso de calcificación en los niños en crecimiento. Esto puede causar una decoloración e hipoplasia de esos dientes temporarios y una dentición temporal, una detección temporal de tensión del crecimiento también. Por eso es limitado su uso en menores, ¿sí? Menores de 8 años. En casos raros puede ocurrir hepatotoxicidad a dosis elevada, sobre todo en embarazadas y en aquellos que tengan difusión hepática preexistente o una afección renal, siempre y cuando se trate con tetraciclina, ¿sí? Pueden generar fototoxicidad también. eh, Esta se presenta en forma de quemaduras solares en pacientes que reciben tetraciclina sobre todo y se exponen al sol o a los rayos ultravioletas. En este caso hay que pedirle al paciente que si toma este medicamento se ponga protector solar, ¿sí? Para que no le genere esa reacción adversa. Hubo casos de disfunción vestibular, por ejemplo, que pueden ocurrir con mareos, vértigos y acúfenos, en particular con minociclina, que se concentra en la endolinfa del oído y afecta la función de la misma.
También puede provocar un pseudotumor cerebral, generando una hipertensión intracraneal benigna caracterizada por cefalea y visión borrosa en casos eh, muy raros en adultos, ¿sí? Aunque la discontinuación del fármaco revierte este trastorno, por suerte es todo reversible. eh, de cualquier manera, la bibliografía describe que no se sabe si pueden ser permanentes o no. En odontología, nosotros lo utilizamos como tratamiento cuando no se tienen respuesta el tratamiento del fármaco en la primera elección, en este caso el antibiótico de primera elección, y la segunda elección. O sea, siempre está relegado por si no funcionan todas las opciones que tenemos en el mercado y allí nada más se utiliza la tetraciclina. Pero es importante que sepan todos estos grupos antibióticos porque tienen que saber. El, bueno, acá viene un fármaco muy conocido por todos, el metronidazol. Estos fármacos son antibióticos nitroimidazoles, bactericidas, que actúan inhibiendo la síntesis del ADN bacteriano. Esto ya un poco se difiere con los anteriores, o sea, con los anteriores mecanismos de acción. Este, Su espectro bacteriano está más que nada incluido en bacterias anaerobias, más activos sobre gram negativos, algunos bacteroides, por ejemplo, bacilos gram positivos anaerobios y también, lo importante, protozoos, ¿sí? Que actúan sobre esos otros microorganismos aparte de bacterias. Se absorbe por completo y con rapidez después de su administración oral. Se distribuye bien a lo largo de los tejidos y los líquidos corporales. Puede encontrarse en concentraciones terapéuticas en los líquidos vaginales y seminales, en la saliva, que es muy importante para nosotros, la leche materna, líquido cefalorraquídeo. El metabolismo de este fármaco depende de la oxidación hepática de la cadena lateral del metronidazol por oxidasas de función mixta. Por lo tanto, el tratamiento concomitante con inductores del citocromo 450, P450, como por ejemplo el fenobarbital, aumenta la tasa de metabolismo y los inhibidores, ¿sí? Como la cimetidina, prolongan la vida media plasmática del metronidazol, ojo ahí con esa interacción. El fármaco se acumula en pacientes con enfermedad hepática grave también, ¿sí? Este, mm, Generalmente se excretan por orina. Dentro de los efectos adversos más frecuentes de este fármaco son náusea, vómitos, malestares epigástricos, cólicos abdominales. Suelen experimentarse un sabor metálico desagradable. Otros incluyen moniliasis oral, que le dan como una sensación de algodoncillo en la boca al paciente. Y en casos muy raros genera neurotoxicidad, ¿sí? Que eso puede llegar a generar adormecimientos o parestesia, mareo, vértigo, ¿sí? Em, Eso podría necesitar la discontinuación del fármaco nada más y desaparecería. También puede generar reacciones de hipersensibilidad y problemas hepáticos. Y acá viene lo importante, ¿sí? Si tomamos alcohol, puede ocurrir la reacción de disulfiram. Por ello, no se recomienda el uso simultáneo de alcohol mientras se da el tratamiento con este grupo antibiótico, ¿sí? Ni siquiera el vinagre de alcohol. Se le refuerza al paciente diciéndole que ningún tipo de contacto con el alcohol tengan, ¿sí? Eso es importante y no lo olviden. Por eso es que por ahí, en un común denominador de la gente, dicen que
los antibióticos en general se pueden tomar con el alcohol, pero no, en realidad es solamente el metronidazol en este caso, ¿sí? También el metronidazol refuerza la acción de los anticoagulantes orales y eso es muy importante, ¿sí? Su posología va de 250 miligramos a 500 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días, ¿sí? En odontología se utilizan en asociación con la MOXI para diagnósticos donde hayan bacterias anaerobias, ¿sí? Sobre todo en periodoncia, se la utiliza muchísimo en ese caso. O también en infecciones odontógenas en general, donde tengan esa indicación de bacterias anaerobias. Después tenemos a las fluoroquinolonas, que estas son un grupo bacteriano, se podría decir, más nuevo. Relata su descubrimiento en los años 1960. El descubrimiento de estos antimicrobianos del tipo de quinolonas llevó al desarrollo de numerosos compuestos utilizados en la práctica clínica. Por desgracia, este uso excesivo de este medicamento, el uso excesivo de este medicamento resultó en un aumento de la tasa de resistencias en microorganismos de gram negativos y gram positivos, una mayor frecuencia de infecciones por Clostridium difficile e identificación de numerosos efectos adversos indeseables, ¿sí? Entonces, en consecuencia, estos agentes se han relegado a opciones de segunda línea para varias indicaciones. Eh, estos antibióticos actúan bloqueando la síntesis de ADN bacteriano por inhibición de la topoisomerasa 2 y 4, ¿sí? Son bactericidas y exhiben una eliminación del área bajo la curva concentración inhibitoria mínima. Su espectro abarca a bacterias aerobias gram negativas y algunas gram positivas, micobacterias, también algunas bacterias anaerobias, ¿sí? Los más conocidos son la ciprofloxacina, catifloxacina, levofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina, entre otras. Lo importante que ustedes sepan es el tipo de indicación que tengan para infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual, infecciones intestinales, infecciones respiratorias, infecciones óseas. Y las reacciones adversas más comunes de este grupo antibiótico son problemas gastrointestinales, perdón, fotosensibilidad, eh, se depositan en cartílagos inmaduros, por lo que se recomienda eh, que se reserve su uso durante el crecimiento y el embarazo. Prolongan también el intervalo QT como algún otro grupo antibiótico. La posología, solo le puse la levofloxacina y la ciprofloxacina porque son las dos que más se conocen. La levofloxacina de 500 miligramos cada 24 horas y la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Durante cualquiera de los dos, 5 a 10 días, ¿sí? Y esto es importante que sepan de este grupo antibiótico que su uso en odontología es restringido, ¿sí? Solamente es a modo informativo lo que se les da y por supuesto está dentro del programa y tienen que saber, pero su uso es restringido, ¿sí? Son la última opción para tratar una infección dental en general. Bueno, viene el último grupo antibiótico que son los aminoglucósidos. Estos se usan para tratamiento de infecciones graves provocadas en general a los bacilos aerobios gram negativos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, especies de Enterobacter.
pero sin embargo su utilidad clínica es limitada debido a que ocasionan toxicidades graves, ¿sí? Se difunden a través de los canales de porina en la membrana externa de los microorganismos susceptibles. Estos microorganismos también tienen un sistema dependiente de oxígeno que transporta el fármaco a través de la membrana citoplasmática. Dentro de la célula se unen a la subunidad ribosómica 30S, donde interfieren con el ensamblaje del aparato ribosómico funcional. Tienen una actividad también bactericida dependiente de concentración, es decir, que su eficacia va a depender de la concentración máxima del fármaco por arriba de la concentración inhibitoria mínima del microorganismo, ¿sí? Para los aminoglucósidos, la concentración máxima objetivo es 8 a 10 veces más la concentración inhibitoria mínima, imagínense. También exhiben un efecto post-antibiótico. Eso lo habrán dado en generalidades de antibiótico. ¿Qué significa esto? Que hay una supresión bacteriana continua después de las concentraciones farmacológicas caen por debajo de la concentración inhibitoria mínima. A eso se le habrán, entonces, a esa función, entonces se le atribuye a cuanto más dosis haya, mayor será el efecto postantibiótico. O sea, cuanto más concentración del fármaco haya, mejor efecto postantibiótico va a tener. Debido a esta propiedad de este fármaco, suele utilizarse en dosificaciones con dosis muy elevadas a un intervalo extendido, ¿sí? Esta estrategia de dosificación también se reduce con esta estrategia se reduce mucho las reacciones adversas como tienen estos fármacos que son la nefrotoxicidad y va también a incrementar la conveniencia del fármaco, ¿sí? A ver. Ah, bueno, dentro de los más conocidos tenemos a la gentamicina, amicacina, neomicina, ¿sí? Para que ustedes más o menos vayan sabiendo. Bueno, pues esto ya le dije, son bactericidas, se deben administrar por vía parenteral para alcanzar concentraciones séricas adecuadas, ¿sí? Esto es una diferencia muy marcada con respecto a los otros grupos de antibióticos, excepto la neomicina que no se administra por vía parenteral debido a la nefrotoxicidad grave que genera, ¿sí? Se administra por vía tópica la neomicina y se utiliza para infecciones cutáneas o por vía oral para solo descontaminar las vías gastrointestinales en caso de una cirugía colorectal, por ejemplo. Estamos informativos. Las concentraciones que se alcanzan en el líquido cefalorraquídeo son inadecuadas. Todos los aminoglucósidos cruzan la barrera placentaria y pueden acumularse en el plasma fetal y el tejido amniótico. Las reacciones adversas más conocidas son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad, debido a que se concentran en estos tejidos. También pueden generar parálisis neuromuscular y algunas reacciones alérgicas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el teórico. Ahí tienen la bibliografía. Cualquier consulta que tengan, o bien nos vemos mañana lo que tienen clase, o la semana que viene los que siguen. Gracias, doctora.